Lo que vamos a hacer ahora es hablar más o menos unos 45 minutos sobre diversas aplicaciones de técnicas de imagen, lo que en su momento, cuando empecé mi carrera hace muchísimos años, era radiología forense, pero hoy en día con la introducción de los TAC, de la MRI, inclusive de ultrasound, hablamos de varias técnicas y las imágenes que les voy a mostrar, algunas son muy viejas, como ven ustedes, con radiografías en la mano comparando, y vamos a hablar también, vamos a hacer hincapié en todo lo que respecta a la utilización del TAC dentro del mundo médico legal. Cuando hablamos de radiología forense o uso de imágenes en el mundo forense, vamos a hablar específicamente de tres campos que son los más comunes, existen otros, pero que conozco menos. Sería la estimación de la edad de individuos vivos, en la parte de antropología forense clínica, el estudio de la causa de la muerte y sobre todo al final vamos a poner un poco más de hincapié en la necroidentificación. Cuando hablamos de la estimación de la edad clínica, que es un problema que va tomando más y más auge en estos días, sobre todo por los problemas de emigraciones masivas, ya sea por guerras o por hambrunas, hablamos sobre todo de menores indocumentados. Junto con los menores indocumentados, obviamente vamos a hablar también de las solicitudes de asilo político o de asilo en general. Pero también hablamos de imputabilidad criminal, o sea, si un individuo está frente a un proceso jurídico y para determinar si tiene responsabilidad legal o para determinar más adelante el tipo de pena que tiene que recibir, es muy importante saber si se trata de un menor o de un adulto. Y un asunto que ocurre algunas veces acá en Israel, no sé si ocurre en otras partes del mundo, es el asunto de la adjudicación de pensiones, sobre todo en países como Israel, en donde hay muchísima inmigración y la gente llega con documentos un poco complicados, sin documentos, con la mitad de los documentos, entonces se les pone una edad en la tarjeta de identidad, pero llegado el momento de recibir la pensión, puede ser que ya pueden recibir pensión, a pesar de que en su documento de identidad dice otra edad. Entonces, este es también un problema en que a veces tenemos que dar una pericia médico-legal sobre la edad del individuo. Son mucho más difíciles, pero también ocurre. Cuando hablamos de la estimación de la edad en los casos clínicos, nos basamos sobre todo en las pautas que han puesto los diferentes grupos de investigación. Uno de los más importantes es un grupo de investigación europeo que está basado en Alemania, que se llama ACFAD, y que no solamente ha sugerido unas pautas que se deben seguir, sino que además ayuda a expertos de todas partes del mundo a hacer, a realizar pericias y a revisar si esas pericias están bien hechas y te dan un documento que dice que que has cumplido con todos los reglamentos para dar este tipo de pericias. En algunos países no puedes presentar una pericia médico-legal con respecto a la edad si no tienes el documento de ACFAD que dice que que has hecho los exámenes y que sabes lo que estás haciendo. En algunas de las diapositivas he tratado de ponerles un poco de bibliografía, referencias lo más cercanas posibles a hoy en día. ACFAD empezó a trabajar en el principio de los años del 2000, pero siguen presentando nuevas tecnologías y nuevos protocolos, y por eso les pongo a ustedes acá el último que encontré, que es del 2020. Voy a ver, sí. Aquí ven el último que es del 2020. Cuando hablamos de los protocolos que debemos seguir
debemos integrar dentro del protocolo de estimación de la edad diversas técnicas. Entonces lo que sugieren es hacer la estimación de la edad dental, la estimación de la edad ósea. En algunos casos sugieren también hacer un examen físico basado en las tablas de Tanner, pero en algunos países consideran que el examen físico no es tan necesario. En todo caso, cuando estamos hablando de imágenes, entonces les voy a mostrar sobre todo la parte de los métodos dentales y los métodos óseos. Existen diversos atlases que nos permiten examinar las radiografías, por lo general radiografías, ortopantogramas de los individuos de los que queremos establecer la edad, y vamos a mirar la calcificación de el estado de calcificación de los dientes, ya sea los que han hecho erupción como los que no han hecho erupción todavía. Por ejemplo, aquí vemos una mandíbula de un individuo muy, muy joven, probablemente pocos meses de nacimiento, y podemos compararlo con las atlases que existen, como les digo, muchísimos, y se puede utilizar casi cualquiera. El que yo recomiendo más es el de Al-Qahtani, que por lo general es el que continúa haciendo revisiones todos los años. Entonces, si por ejemplo miramos esta imagen y la comparamos con la situación de desarrollo de, esto es la dentición obviamente decidua, podríamos estar hablando de un individuo más o menos de entre 7 meses en útero o recién nacido. Cuando ya estamos hablando de un individuo un poco más grande, nuevamente miramos, empezamos a revisar la dentición decidua, si las raíces se han cerrado o no, si tenemos ya elementos de dentición permanente, en qué estado se encuentran, y lo vamos comparando con nuestro atlas y vemos a qué edad puede desarrollarse. Se considera que el desarrollo dental es el que menos está afectado por factores medioambientales, ya sea nutrición o enfermedades, y por eso se considera que es bastante más exacto. Sin embargo, es importante no parar únicamente en establecer la edad por medios dentales, sino que conviene examinar también los grados de osificación. Yo les traigo acá el ejemplo grados de osificación de la mano, porque son los más comunes, los que se utilizan también en diversas clínicas para establecer en qué grado de desarrollo se encuentra un niño, si hay que empezar a dar tratamiento o no. Pero también en las ciencias forenses se utiliza muchísimo, ya sea el sistema de Grulich-Champail, que es un poco más viejo, en donde se mira toda la mano y se compara con un atlas y se establece la edad, como en este caso, o el sistema de Tanner, que revisa hueso por hueso para establecer en qué condición se encuentra cada uno de los huesos, y después se supone todo se suma todo y se mira en las tablas. Cuando estamos hablando de individuos eh, más, más adultos, digamos, cuando ya se ha terminado el desarrollo dental, a eso de los 20 años, nos encontramos con un problema para establecer entre 18 y 20, 18, 25, 20, 26. Esas son edades que son mucho más difíciles de establecer la edad del individuo. Y entonces empezamos a mirar el grado de osificación de la clavícula. Por lo general se puede mirar en radiografías, como vemos acá, y existen diversos grados, y cada uno de estos grados, cada una de estos estadios de osificación nos va a dar otra edad, hasta que ya no tenemos, ya no se ven señales de osificación y el hueso es completamente adulto, entonces estamos hablando entre 26 y 36 años. Pero el problema con verlo en las radiografías es que es un poco difícil de mirar. Por ejemplo, acá les muestro cómo se ve cuando el hueso no ha terminado de osificarse, o sea, la epífisis y la diáfisis todavía no están completamente unidas, y vemos acá una línea más oscura, a diferencia de cómo se ve cuando ya está completamente cerrado. No es fácil de ver, y por eso se ha sugerido que se ve mucho más fácilmente si hacemos un TAC. Este es un ejemplo de un TAC,
de un individuo masculino de 17 años. Y como pueden ver, es muchísimo más fácil ver al mirarlo desde el punto de vista coronal, si el hueso ha terminado de cerrarse y la línea es mucho más, o si la línea todavía es visible y es mucho más visible. El problema obviamente está en que cuando se hace un TAC, se expone al individuo a muchísima más radiación, lo cual implica que en muchos países no está permitido hacerlo. Por ejemplo, en Israel no está permitido hacerlo porque existen leyes muy estrictas respecto a exponer a individuos a radiación si no es con objetivos médicos. Entonces, en otros países, si el individuo está dispuesto a pasar este proceso y firma y que entiende cuáles son los peligros, entonces sí se puede hacer con TAC. Obviamente, es mucho más fácil mirarlo en el TAC. Otro sistema que utilizan bastante, sobre todo en las clínicas dentales, pero que es relativamente seguro y bastante bien correlacionado con la madurez ósea, o sea, la madurez ósea en general, es la maduración de las vértebras cervicales. Tiene varias ventajas y es que se puede ver en un cefalograma, o sea que con una sola radiografía podemos examinar dos sistemas de crecimiento, o sea, podemos ver tanto la dentición como las vértebras. Está bien correlacionado con otros sistemas, por ejemplo, con la mandíbula, y tiene 6 fases de desarrollo que que están correlacionadas con la edad. Les voy a mostrar aquí un ejemplo de cómo se hace. Como ven, se hace un cefalograma y se puede examinar el estado de desarrollo de los dientes. Después se hace un trazado de las vértebras cervicales y se observa si la forma que va cambiando de pentágono a cuadrado, un poco más hundido, más profundo, y cada uno de esos estadios está correlacionado con una edad. Digamos que esto es todo lo que les quiero comentar sobre el uso de imágenes para la estimación de la edad clínica, porque queremos poner un poco más de énfasis en todo lo que respecta a la necroidentificación y a la antropología forense tanatológica. Cuando hablamos de identificación por medio de sistemas científicos, por lo general, podemos decir que más o menos el 20% de los casos que llegan a los tanatorios necesitan de la aplicación de algún método científico para establecer la identidad. Mirando en algunas referencias de los últimos años, me encontré con que algunos autores incluso dicen que en algunos institutos en Estados Unidos hasta el 60% de los casos se examinan con métodos científicos. Dentro de este 20%, si hacemos una división de los diferentes métodos que se utilizan, vemos que casi siempre las huellas digitales son las que más nos permiten establecer la estimación de la identidad del individuo, pero la radiografía, que es este anaranjadito, es más o menos el 20% de los casos, lo cual difiere obviamente de un instituto a otro, dependiendo de si hay expertos que lo pueden hacer, la identificación, y de si tienen un buen sistema de radiografía o de TAC que puedan ayudarles a hacer estas identificaciones. El principal tema del que se habla hoy en día cuando se habla de estudio de imágenes es de la autopsia virtual. La autopsia virtual, que ya lleva muchísimos años dentro del mundo forense, yo creo que podemos hablar ya casi de 20 años de que se hace autopsia virtual, es una técnica que nos permite ver el cadáver entero, ver su esqueleto, nos da una visión rápida de todo el cadáver y nos permite examinar diversas partes y en distintas posiciones. Veamos, por ejemplo, el TAC se hace como se hace un TAC cualquiera de hospital,
En el Instituto de Medicina Legal de Israel tenemos un TAC específico para examinar los cadáveres, se envuelven bien en plástico para que no, porque vienen en cualquier estado de descomposición, y se hace una virtopsia que demora más o menos 10 minutos el registro de todo el cadáver, y nos permite, como pueden ver, se puede ver de frente, de lado, con cortes sagitales, cortes coronales, se puede ver el esqueleto. Como les dije, podemos ver el cadáver como está, o sea, completo con la piel, se puede ver el tejido blando debajo, y se puede inclusive ver el esqueleto, y nos permite sobre todo eh, rotar y cortar las imágenes de tal forma que podemos ver muchísimo más. Antes de empezar con la necroidentificación, me gustaría hablar un poco sobre el perfil antropológico, que es parte importante del examen médico-legal. Podemos establecer por medio de examen de imágenes tanto el sexo, la edad, el origen o la estatura del individuo. Hay bastante literatura nueva que trata sobre el uso de las imágenes. Yo les voy a traer algunos ejemplos, algunos son en radiografía, pero todo lo que se ve en radiografía obviamente se puede ver en un TAC. Por ejemplo, si queremos ver el sexo del individuo, se ve claramente si tenemos toro supraorbital, se puede ver el tamaño de los mastoides, se pueden ver las inserciones musculares. Si estamos hablando de la pelvis, podemos ver perfectamente el ángulo subpúbico, podemos hacer medidas inclusive de todo tipo, podemos ver la posición del oscoxa en relación a la columna vertebral. Si tratamos de hablar sobre el grupo biológico, podemos distinguir fácilmente en radiografía o en TAC nuevamente, si se trata de un individuo negroide, como en este caso que tenemos la protuberancia de la dentición. Podemos ver y tomar medidas inclusive de las órbitas y de la apertura nasal para distinguir entre caucasoide y negroide. Podemos hacer medidas inclusive para establecer el ángulo de la plataforma intercondilar, que nos permite también distinguir entre negroides y caucasoides. Cuando se trata de la edad, pues es igual casi a lo que hablamos antes en cuanto a la estimación de la edad clínica. Obviamente vamos a mirar los dientes, podemos ver el cierre epifisario en todo el esqueleto o en partes de él, sin necesidad de limpiar el tejido blando. A veces cuando estamos mirando cadáveres en estado de descomposición, es muchísimo trabajo empezar a limpiar para poder ver el estado de las epífisis, mientras que se puede ver fácilmente con una radiografía, o en el caso del TAC, como ven, vemos perfectamente todo el esqueleto. Cuando se trata de individuos adultos, también podemos, como ven ustedes, tenemos el TAC de toda la pelvis, se corta con el TAC, no hay necesidad de cortar el cadáver mismo. El trozo que queremos mirar, lo rotamos, como les mostré antes, se puede rotar el cráneo, y podemos ver el estado del el estado del pubis para poder establecer, dependiendo de masculino, ya establecimos masculino, femenino, de qué edad estamos hablando. También podemos ver procesos degenerativos que nos pueden ayudar a estimar la edad de los individuos más mayores. Más adelante les puedo mostrar algunos TAC también, en donde se puede ver claramente procesos degenerativos para estimar la edad de individuos mayores. Por último, podemos también estimar la estatura del individuo, nuevamente sin necesidad de hacer cortes en el cadáver, sin necesidad de limpiar, de sacar el hueso, sino simplemente en el TAC mismo se toma la medida y nos dice exactamente cuál es la medida,
y podemos establecer la estatura. Ahora me quisiera centrar sobre la parte de la necroidentificación. Como sabemos, la principal hipótesis en cuando hablamos de identificación es que el sistema que estamos mirando contiene suficientes características que permiten diferenciar entre individuos. El asunto es que en la antropología forense no tenemos un número establecido de características que tenemos que examinar, que nos van a decir si este es el mismo individuo o no, no es el mismo individuo. Los últimos años se han hecho muchísimos trabajos tratando de mover un poco los paradigmas de identificación de la antropología forense, acercándolos más a la forma como se hace identificación, digamos, con el ADN, utilizando estadísticas y utilizando números mínimos de características. Pero mucha de la necroidentificación depende de la experiencia del antropólogo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Vamos a buscar variabilidad anatómica. La variabilidad anatómica que se puede ver en los senos frontales, en las suturas, en la forma de los huesos mismos, ya sea la apófisis espinosa, ya sea el esternón, todo tipo de variaciones normales anatómicas. Vamos a mirar intervenciones médicas que son excelentes para hacer identificación y vamos a mirar algunos procesos degenerativos y les voy a traer ejemplos. Empecemos con la variabilidad anatómica. Uno de los métodos más comunes es la comparación de senos frontales y senos maxilares. Creo que al final de esta presentación Oscar les va a mostrar algunos de los avances que se han hecho para hacer este proceso automático y mucho más fiable, porque realmente lo que nosotros hacemos es mirar y comparar las formas. Algunos sugieren tomar diversas medidas, pero o hacer superposiciones que hoy en día se pueden hacer fácilmente por medio del TAC. De eso va a hablar un poco más Oscar a continuación. Sin embargo, solamente quiero recalcar que dentro de las variaciones anatómicas, la forma más común de hacer una identificación, si se tiene una radiografía antemortem del cráneo, se puede hacer o un TAC, se hace una radiografía o un TAC postmortem y la identificación es muy fácil. Hay que tener en cuenta que ciertas variaciones anatómicas son más comunes que otras. A veces algunos expertos o menos expertos caen en el error de asumir, si el individuo no tiene senos frontales o tiene solo un seno frontal, entonces ese es la misma persona. Hay que acordarse que dependiendo de la población, pero hasta el 10% de los individuos tienen un solo seno frontal. Y aquí entramos en la situación de qué tipo de necroidentificación estamos haciendo. Si se trata de una identificación en caso de desastre masivo, el hecho de que la persona tenga un solo seno frontal en el antemortem y encontremos en uno de los cadáveres en postmortem una radiografía o un TAC por un solo seno frontal, no tenemos suficiente certeza de que sí se trata del mismo individuo. Mientras que si estamos hablando de reafirmar una identificación, por ejemplo, en los casos en donde muere una persona en un accidente de coche y sabemos a quién pertenece el coche, sabemos que es la única persona que utiliza este coche y que el resto de la familia está viva, podemos basarnos en el hecho de que solamente haya un solo seno frontal. O sea, lo que quiero recalcar es que depende si estamos hablando de una investigación abierta, pues sería un caso de desastre masivo, o si estamos hablando en una identificación cerrada, en donde queremos asegurarnos que el individuo que creemos que es realmente esta persona. Algunos autores sugieren utilizar la forma de las suturas y de los canales vasculares para realizar identificaciones positivas.
En mi opinión, si tenemos una radiografía del cráneo, deberíamos basarnos más obviamente si tenemos los senos frontales, es mejor utilizar los senos frontales y no las suturas craneales, porque estas tienden a desaparecer con la edad y pueden cambiar un poco de forma. Otra variación anatómica que se utiliza mucho en necroidentificación es la forma de las apófisis espinosas. Uno de los trabajos más importantes, si dije antes que no existe un número mínimo de características que hay que mirar y no hay una estadística perfectamente cerrada, una de las investigadoras más importantes en el área de antropología forense, la profesora Ann Ross, tiene un trabajo muy, muy grande sobre la comparación de apófisis espinosas, en la que sugiere utilizar sobre todo las apófisis espinosas toracales y comparar por lo menos entre 5 y 7 apófisis una al lado de la otra. La verdad es que yo he utilizado también las lumbares con bastantes buenos resultados, pero hay que atenerse a las recomendaciones de las investigaciones grandes. La apófisis xifoides, como les dije antes, tiene muchas variaciones anatómicas, y acá les traigo un ejemplo en donde si no estamos conscientes de qué tan frecuente es cierta variación, podemos llegar a creer, wow, miren qué forma tan rara que tiene esta apófisis xifoides, seguro que es el mismo individuo, cuando realmente es bastante común, casi el 30% de los individuos tienen este tipo de apófisis. O sea que cuando estamos mirando una variación anatómica, tenemos que estar conscientes de cuál es su frecuencia dentro de la población que estamos mirando. Y como ven, se puede ver tanto en radiografía como en TAC. Otra zona muy buena para hacer necroidentificación son los huesos tanto carpales como tarsales. Hay muchísima variación anatómica y hay muchísimas referencias bibliográficas que nos permiten saber qué tan frecuente es lo que estamos mirando. Por ejemplo, en este caso estamos viendo acá un pequeño hueso que se llama el ostrigonum, que es más común como resultado de traumatismo. Algunos consideran que es característico de bailarinas de ballet, porque el que suben y bajan en la punta de los pies termina por calcificar y eventualmente romper el ligamento, pero como les dije, hay muchísimos huesos, pequeños osículos que varían entre individuo e individuo, y si sabemos cuál es su frecuencia, podemos utilizarlos para la estimación de la necroidentificación. Cuando hablamos de intervenciones médicas, la más común que utilizamos es la información dental. No voy a entrar mucho en detalle en eso, ya vimos en su momento un seminario sobre odontología forense, pero les traigo aquí un ejemplo de una sola radiografía en que se ven 4 dientes y podemos ver muchísimas características que nos van a permitir establecer la identidad del individuo, ya sea porque este tratamiento de conductos perforó la raíz y salió hasta el hueso, está clavado en el hueso, ya sea porque este tratamiento de conducto está tan mal hecho que no llegó hasta el ápice, ya sea porque esta corona está tan mal hecha, que es lo que llamamos cariñosamente una corona sombrero. O sea, inclusive si son características, coronas tiene todo el mundo en la boca, no es nada fuera de lo común, pero las características mismas dentro de cada uno de los tratamientos nos pueden permitir hacer una identificación positiva relativamente con poca información dental. También podemos ver procesos degenerativos y malformaciones congénitas. Aquí les traigo un ejemplo de la radiografía ante-mortem. Aquí ven que este individuo tiene un proceso degenerativo que se llama un traumatismo de Pincer, que lo podemos ver también en el TAC post-mortem. Aquí podemos ver el individuo tiene un TAC ante-mortem y un TAC post-mortem, en donde podemos ver espina bífida. Todos estos tipos de características que nos van a permitir hacer una identificación
Insisto, si sabemos cuál es la frecuencia en que aparecen estas condiciones. Volviendo a las intervenciones médicas, no solamente las intervenciones dentales, sino también cirugías, reducciones de fracturas, como pueden ver aquí, un pequeño alambre, como pueden ver aquí, muchos alambres. Podemos ver en el TAC, por ejemplo, una intervención de prótesis de mama. Y como pueden ver, depende de qué tan finos sean los cortes dentro del TAC. Podríamos inclusive acercarnos y ver el número de la prótesis misma y tratar de averiguar en qué hospital la pusieron y a quién se le puso esa prótesis. En este caso no lo podemos ver el TAC que existía en aquel momento en el Instituto de Medicina Legal. Este es el TAC anterior, el viejo. No se podía hacer una cosa tan cercana, pero hoy en día con mejor calidad de cortes se puede ver inclusive el número. Otro ejemplo que les quiero dar, que se puede ver perfectamente en el TAC, aquí hay un individuo que tiene un marcapasos, y nuevamente aquí no se puede ver el número del marcapasos, pero con un pequeño corte se saca, se mira el número del marcapasos, la compañía, la policía contacta con ellos y ellos pueden decir inmediatamente a qué individuo se le puso ese marcapasos y tenemos una identificación positiva con un pequeño corte de nada. También otro ejemplo que les quiero mostrar es este tipo de reducciones de fracturas que son muy comunes, pero que podemos, por ejemplo, comparar el ángulo en que se encuentran los tornillos en relación al hueso y vemos que es exactamente el mismo ángulo, las mismas distancias entre ellos y podemos afinar un poco que a pesar de que es una intervención bastante común, no la probabilidad de que a dos personas se les ponga la prótesis exactamente igual, en los mismos ángulos y con las mismas distancias, ya es menor. Nuevamente, otro ejemplo que les muestro acá, prótesis de rodillas, que también es cómo se ven en el antemortem y cómo se verían en el postmortem en el TAC, y nuevamente se sacan, se mira el número y se puede hacer la identificación. Otra cosa que suele suceder es cuando el cadáver llega con algún souvenir, por ejemplo, en este caso, esto es la punta de un cuchillo antigua, que el cadáver, o sea, el individuo no murió a causa de este cuchillo, pero si lo encontramos en el antemortem y en el postmortem, podemos hacer la identificación. El siguiente punto que quisiera tocar es el asunto de las inconsistencias. Lo que pasa es que, miren, por ejemplo, esta identificación. Es un caso que nos ocurrió en el Instituto de Medicina Legal hace unos 15 años, pero que me llamó mucho la atención. La paciente murió en el hospital y esta es una radiografía que le sacaron 2 o 3 días antes de morir. La llevaron, se murió, la enterraron y la familia por alguna razón decidió que la habían enterrado en otra tumba, que la persona que estaba enterrada en esa tumba no era la madre de ellos. Después de muchos juicios y muchas cosas, tuvieron permiso para sacar el cadáver y sacamos el cadáver, un médico hizo una autopsia y nosotros tomamos las radiografías del caso e inmediatamente dijimos, obviamente es la misma persona, tienen las mismas procesos degenerativos, exacto en el mismo lugar, la misma forma, mismo tamaño, no hay ningún problema. Y cuando llegamos a juicio nos sorprendió mucho que un experto, un radiólogo, dijo que no podía ser la misma persona porque en el post-mortem tiene un tumor enorme en el abdomen y 2 días antes de morir no tenía el tumor. Nos quedamos completamente sorprendidos de dónde sacó que esto es un tumor. Cuando miramos la autopsia, obviamente el médico había escrito que había una deposición grande de adipocere en la cavidad abdominal. O sea que cuando estamos mirando inconsistencias, tenemos que entender de qué se trata y tenemos que saber que estamos hablando de procesos post-mortem
y no y no saltar a conclusiones, digámoslo así. Otro tipo de inconsistencia que tenemos que tener mucho cuidado con ella es el ángulo de la radiografía. Aquí, por ejemplo, podemos ver en el antemortem, se ven dos amalgamas en el ápice del diente, es una apicectomía. Y en el postmortem nos resultaba que había una sola, como se trataba de una, teníamos que documentar que realmente se trataba de la misma persona, o sea, era un caso cerrado. Volvimos a tomar las radiografías en distintos ángulos hasta que obtuvimos el mismo ángulo. Alguien con un poco más de experiencia que yo probablemente se habría dado cuenta rápidamente que la cavidad nasal aquí no está tapada por el hueso y que se trataba de una diferencia de ángulos y no de no de una verdadera inconsistencia. El otro uso común de las imágenes es obviamente establecer la causa de la muerte. Esto es para los forenses, los patólogos forenses. Les traigo aquí un ejemplo de una obstrucción de la vía aérea. Aquí tenemos un pedazo de carne que el individuo no masticó bien y nos permite ver la causa de la muerte. Ya cuando están examinando el TAC y no hay necesidad, aquí lo vemos en los distintos cortes, y no hay necesidad de hacer una autopsia general. El último tema que quisiera tratar es la investigación de traumatismos no accidentales, que obviamente se hacen radiografías, en su momento se hablaba de hacer un babygram, o sea, radiografías de todo el cuerpo del niño. Aquí vemos unas fracturas típicas de traumatismo no accidental, y en TAC podemos ver claramente varias fracturas en las costillas que están en diversas fases de curación, o sea, que ocurrieron en distintos momentos. También son cosas típicas de traumatismos no accidentales. Esto es todo, les agradezco mucho, le dejo la palabra a mi amigo Oscar, que seguramente tiene cosas muy interesantes para contarnos. Muchas gracias, Cipi. Y nada, muchas gracias a todos y a todas por venir, y buenas tardes, buenos días. Creo que se lo decía a Cipi, que ya, aunque ha pasado yo creo que más parte de su vida en Israel, no sé si lo saben aquí o no, es colombiana, lo digo por la cantidad de colombianos y colombianas que se han apuntado al seminario, que tiene aquí una compatriota dando la charla hoy. Bueno, paso a compartir la pantalla. Yo voy a contar, lo mío va a ser bastante más breve, porque nuestra experiencia en este campo, la mía es mucho más breve también que la de la doctora Cajana. Nosotros empezamos a trabajar, creo, van 7 años, nos fuimos a Israel, llevamos muchos años trabajando yo soy informático, trabajo en el ámbito de la inteligencia artificial, y llevamos pues muchos años trabajando en la automatización de otras técnicas, en la mejora de la precisión, en concreto de la técnica de superposición craneofacial, y vimos que podíamos aplicar nuestra tecnología a este ámbito tan cercano para la doctora Cajana, y nos fuimos allí a aprender con ella. Y bueno, pues luego nos volvimos a casa con todo ese conocimiento y hemos estado pues todos estos años trabajando y seguimos trabajando, ¿no? Y un poco el primer problema que hemos abordado en la parte de la necroidentificación, una cosa común a cualquier proceso, veíamos que era el intentar reproducir en la radiografía post-mortem los mismos parámetros de adquisición de la radiografía post-mortem. Es decir, por así decirlo, si entendemos el radiógrafo como una cámara de fotos, al cadáver le queremos sacar la misma foto que se le sacó cuando se hizo la radiografía antemortem, ¿no? Con la misma distancia, el mismo plano, el receptor a la misma distancia del emisor, bueno, ¿vale? Una serie de parámetros que desde el punto de vista matemático y físico es muy parecido a modelar una cámara de fotos,
y eso ya lo habíamos hecho con cierto éxito en el tema de la superposición craneofacial. Entonces, pues la hipótesis es que esto lo podíamos hacer aquí también con técnicas de inteligencia artificial, pues para reducir costos y tiempos de identificación y ser más precisos y objetivos de cara a apoyar siempre al experto forense, no de cara a sacarlo de la ecuación, para nada, ¿no? Y bueno, pues nos pusimos a estudiar de aquellas el estado del arte y vimos que había algunos trabajos que intentaban de alguna manera dar métodos más objetivos, ¿no? Con diferentes técnicas matemáticas, pues estudiaban el contorno de los huesos o de las regiones anatómicas ante mortem y post-mortem mediante fórmulas matemáticas, descriptores de Fourier, por ejemplo, y podían dar cuantitativamente decir cómo de parecidas son dos radiografías, ¿no? Ante mortem y post-mortem. De hecho, yo destacaría los trabajos que llevó a cabo el doctor Carl Stefan, que estuvo, bueno, aquí no sé, no voy a hablar con precisión porque no lo sé, pero creo que estuvo varios años trabajando para el ejército americano, pues identificando cientos de cadáveres de militares de los que se disponía de radiografías del tórax, pues a partir de esas radiografías, ¿no? De radiografías y comparando la morfología de la clavícula. ¿Vale? Entonces, pues idearon un sistema que era capaz de comparar, una vez delineadas el contorno de una y otra, pues era capaz de dar un valor cuantitativo. Y nosotros lo que propusimos ya hace unos años y en lo que seguimos trabajando, pues es un sistema de apoyo a la decisión que tiene 3 etapas. Una primera etapa donde se adquieren las imágenes, pues en nuestro caso siempre partimos de la idea que hay una radiografía o más de una ante-mortem y post-mortem. Este sistema, estamos trabajando en otras dimensiones, pero de momento este sistema lo que necesita es post-mortem hacer un TAC o bien tener acceso directo al hueso y poder escanearlo mediante un escáner o un sistema de fotogrametría. En esta etapa es necesario también segmentar las estructuras óseas, ¿no? Luego vemos muy brevemente qué es esto de segmentar. Hay una segunda etapa donde se busca reproducir el momento, en la imagen post-mortem, reproducir los mismos parámetros de adquisición de la ante-mortem y hacer una superposición en base a eso y luego pues apoyar a la toma de decisiones mediante un valor cuantitativo de cómo de parecidos son esas morfologías. ¿Vale? Aquí vemos un ejemplo. Bueno, hemos desarrollado unas guías para cómo segmentar en TAC, por ejemplo, los senos frontales. ¿Vale? Esto de momento de manera manual, estamos trabajando también en automatizarlo. Hemos desarrollado 2 algoritmos para automatizar la segmentación, ¿no? La detección de clavículas y de senos frontales en radiografías. Aquí veis 2 ejemplos. Bueno, esto lo hemos hecho mediante métodos que se llaman de Deep Learning, que igual algunos suenan, ¿no? Que esto está ahora, bueno, ahora lleva 5 o 6 años muy de moda, es uno de los campos que está en ebullición en inteligencia artificial. Nosotros ya hace 4 o 5 años que desarrollamos estos trabajos. Aquí podéis ver un poco, de hecho, pues el algoritmo no es infalible ni mucho menos, al final lo que es algo que puede ahorrar mucho tiempo. En muchos casos la segmentación, como los 2 de abajo, es casi perfecta, y en otros casos pues se equivoca un poco, ¿no? Como los casos de arriba, que son, digamos, los peores resultados que logra el algoritmo y por lo que al final suele ser recomendable que haya una supervisión siempre de un experto. Y aquí vemos lo mismo con los senos. Vale, este es un poco, como os contaba, ¿no? El dato ante-mortem es una radiografía, el dato post-mortem, aquí ya veis unos senos frontales extraídos de un TAC, y esto es un poco lo que hace internamente nuestro algoritmo, ¿no? Calcular la cámara y dónde estaría la persona con respecto al plano de la radiografía. Y aquí podéis ver unos ejemplos a la izquierda del caso positivo y el mismo seno frontal comparado con diferentes radiografías. Lo que veis es el contorno, ¿no? Y en verde las coincidencias. Y bueno, pues ya hicimos, yo creo que ya van 2 años, ahora estamos haciendo otros estudios más grandes, ya hicimos un estudio con 180 TACs y 180 radiografías de esas mismas personas y comparamos, hicimos un todos contra todos, ¿no? Cada uno de esos TACs los comparamos con las 180 radiografías y así sucesivamente, lo que nos da 32.000 comparaciones.
¿vale? Esto mediante, claro, algoritmos automáticos. Obviamente no hubo ningún radiólogo, antropólogo que hiciera esas 32.000 comparaciones, esto se hizo de manera automática y nuestro algoritmo da un valor de cómo de parecidos son el TAC una vez que se proyecta sobre la radiografía y nos permite nos permite ver cómo solo basándose en eso solo, evidentemente la doctora Cajana ha explicado muchas más cosas que hay que estudiar a la hora de hacer una identificación basada en imágenes radiológicas, pero si solo nos basamos en este numerito que nos da el algoritmo, pues resulta que de 180 casos, solo mirando al 0,5% de la muestra, es decir, a la primera posición, en el 50% de los casos, es decir, en 90 de los 180 casos, nuestro algoritmo dice que el primero es la persona que es. ¿Vale? En los otros 90 no. En los otros 90, si queremos tener un 100% seguro de acierto, nos tenemos que ir a las 50 primeras posiciones del ranking. O sea que ya en muchos casos tendríamos que mirar muchas imágenes. Pero bueno, estamos hablando de que esto nos puede, pues ya de principio nos ayudaría a quitar 130 de los 180 casos para cada candidato. Y en general podríamos empezar por el primero y sería muy probable que lo encontráramos y podríamos ir descartando en base a todas estas otras cosas que nos ha contado la doctora Cajana y que iremos introduciendo en estos algoritmos. Y bueno, poco más. En ese sentido que os he ido contando otras líneas de trabajo, en el tema de necroidentificación, pues estamos con líneas no solo para comparar imagen ante-morte en 2D contra post-morte en 3D, sino que también estamos haciendo 3D, 3D y 2D, 2D. Estamos trabajando en algoritmos para descubrir, analizar y comparar automáticamente pues, patrones trabeculares, anomalías esqueléticas, condiciones patológicas y traumáticas. Bueno, todo lo que nos ha contado la doctora Cajana, eso es un poco línea futuro de identificación. Y estamos haciendo pues, estudios de fiabilidad a gran escala con diferentes regiones óseas, ¿no? Senos frontales y maxilares, clavículas, rótulas, arrugas palatinas. Aquí podéis ver un estudio que estamos haciendo con imagen intraoral 3D, la cabeza del fémur. Y por último, desde hace unos pocos meses lideramos un proyecto europeo en el tema de la estimación de la edad de menores, ¿no? que nos ha contado aquí la doctora Cajana, en el que vamos a estar trabajando 2 años y en el que estamos en una primera fase con muchas otras instituciones colaborando para adquirir miles de imágenes, de radiografías, de tags, de CONVIN-CTs y de metadatos también, ¿no? Porque hemos visto que también es importante saber condiciones patológicas, dietas, etcétera, no solo el desarrollo óseo, lo que podemos ver en la imagen, sino también conocer un poco el historial clínico. Y nada, pues todo esto lo que vamos a hacer es aplicar técnicas de inteligencia artificial a todas esas regiones anatómicas que señalaba la doctora Cajana, incluso algunas más, ¿no? Pues bueno, mano, muñeca, dientes y la epífisis de la clavícula, como recomienda el grupo alemán, pero también haremos el pubis, la epífisis humeral, e incluso la articulación de la rodilla, porque bueno, hay otros trabajos que señalan que pueden ser también o dar una información relevante. Y el tipo de métodos que vamos a desarrollar, pues se distinguen entre los que llamamos métodos de caja negra, que son unos métodos pues, que nos van a decir, en base a esta radiografía la persona tiene 17 años y 3 meses, pero no nos va a decir por qué. Y eso puede ser un problema de cara a procesos legales. Entonces también estamos trabajando en otro tipo de métodos que se llaman explicables, ¿no? Que nos van a dar, quizás con algo de menos de precisión, pero nos van a explicar el porqué. Y bueno, esta última transparencia es un poco los trabajos que hemos hecho en comparación radiográfica, pues para que los tuvierais aquí, por si tenéis interés. La verdad que la mayoría de ellos están publicados en revistas del ámbito de las ciencias de la computación, salvo un artículo que nos invitaron a publicar en la revista Forensic Imaging, que nos dieron un premio en 2020, la Sociedad de Radiología Forense, y nos invitó a publicar un artículo que apareció en 2021, pues un poco resumiendo estas líneas. Y un poco hasta aquí lo que es la presentación. Lo que también quería enseñaros
era esta tecnología, cómo la estamos llevando al software Skeleton ID, que comercializa Panacea y que también, bueno, existe una versión también académica, ¿no? Para promocionar la enseñanza y la investigación. Y voy a enseñaros muy brevemente, pues cómo, o sea, el que nos puede aportar de esto, ¿no? Aquí tenemos las clavículas de la persona que se han segmentado, ¿no? Se han aislado de un tag. Aquí podemos ver la radiografía de otra persona. Bueno, aquí vemos, ¿no?, cómo está segmentado esta clavícula de aquí, de la izquierda, de la derecha, perdón. Podemos cambiar la transparencia para ver si se ha hecho bien o mal. Y bueno, y ver el contorno. Y yo creo que la gran, o sea, un poco lo que hace este algoritmo, pues sí, precisamente es esto que vemos aquí, ¿no? Nos superpone de manera perfecta, o sea, nos reproduce el momento de la radiografía. La radiografía ante-mortem se la aplica a la imagen post-mortem y aquí podemos analizar, pues, cómo es la morfología que se ve en la radiografía y que se ve en el modelo 3D del TAC, pues con diferentes herramientas, ¿no? Esto nos permite, pues, ver que en este caso son la misma persona, de hecho, pues podemos ver cómo efectivamente la morfología es totalmente idéntica. Y esto lo podemos ver, pues aquí os lo estoy enseñando con una clavícula, pero podemos ver, por ejemplo, pues senos frontales, ¿no? Voy a cargar aquí unos senos frontales. ¿Vale? Esto nuevamente, aquí se ha segmentado esa región, ¿no? Ese espacio que son los senos frontales. Y aquí vemos la superposición y nuevamente podríamos estudiar cómo es el encaje o no de la forma. Podemos ver otro ejemplo por acabar de senos maxilares, que no son normalmente tan discriminativos, pero que podríamos usarlos incluso a la vez que los senos frontales, ¿no? Si tenemos un TAC de cabeza, seguramente tengamos la posibilidad de superponer ambas estructuras a la vez. Pues bueno, nuevamente podemos cambiar la opacidad o jugar aquí un poco con, pues eso, esta otra funcionalidad para ver cómo se sigue la morfología en un caso y otro. Y nada más, esto es todo por mi parte. Quería ser breve, espero haberlo sido y bueno, quedamos, bueno, yo creo que sobre todo tanto la doctora Cajana como yo a vuestra disposición para comentarios, dudas o lo que haga falta.